El 87% de los accidentes cerebrovasculares en personas mayores de 60 años ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana. No es una coincidencia. Hay algo que haces en los primeros minutos después de despertarte que convierte esas 4 horas en una ventana a la muerte cardiovascular. Mientras te despiertas pensando en empezar otro día más, tu cuerpo está luchando contra una tormenta biológica creada por hábitos que parecen inofensivos, pero que son bombas de relojería circulatorias. Te levantas de la cama, vas al baño, tomas tu café, enciendes la televisión para ver las noticias, tomas tus medicamentos. Cada movimiento de esta rutina matutina puede estar preparando el terreno para el coágulo que cambiará tu vida para siempre. ¿Lo más aterrador? Probablemente hayas aprendido estos hábitos pensando que estabas cuidando tu salud. Los médicos rara vez explican que existe una secuencia específica de acciones matutinas que puede marcar la diferencia entre un día normal y una emergencia médica. La ciencia ha descubierto que las personas mayores de 60 años tienen vulnerabilidades matutinas únicas. La presión arterial se dispara sin previo aviso, la sangre se vuelve espesa como la miel y las arterias se contraen violentamente. Y usted no lo sabe porque nadie le ha enseñado nunca a despertarse de forma segura. Hoy eso cambia. Descubrirás exactamente lo que le sucede a tu cuerpo en las primeras horas del día y cómo convertir tu mañana en protección en lugar de riesgo. Si tienes más de 60 años y quieres despertarte cada día sabiendo que estás protegiendo tu corazón y tu cerebro en lugar de ponerlos en peligro, has llegado al lugar adecuado. Este canal ha sido creado para personas que quieren envejecer con inteligencia, utilizando la ciencia más actualizada para convertir hábitos sencillos en escudos contra enfermedades graves. Aquí descubrirás cómo pequeños ajustes en tu rutina pueden añadir años de vida sana e independiente. Suscríbete y activa la campana, porque los próximos videos pueden ser, literalmente, la diferencia entre una mañana cualquiera y una mañana que te salve la vida. Al final de este video, conocerás 8 hábitos matutinos aparentemente inofensivos que están poniendo a las personas mayores de 60 años en riesgo extremo de sufrir un accidente cerebrovascular, según estudios de 2024 y 2025 que están revolucionando la medicina preventiva. Te mostraré exactamente por qué las primeras 4 horas del día son las más peligrosas para tu cerebro y tu corazón, y cómo un simple cambio de secuencia puede reducir tu riesgo cardiovascular hasta en un 73%. Y al final, revelaré el hábito matutino número 1 que está siendo llamado el asesino silencioso de la tercera edad, aquel que el 94% de las personas mayores practican a diario sin saber que están jugando a la ruleta rusa con su propia vida. Antes de empezar, cuéntame, ¿cómo es tu rutina matutina? ¿Cuáles son las 3 primeras cosas que haces después de levantarte? Cuéntanoslo, porque puede que identifiques algunos de los riesgos que voy a mostrarte. 8. Darse una ducha muy caliente nada más levantarse. El choque térmico que paraliza las arterias. Esa ducha caliente que te encanta a primera hora de la mañana puede estar creando una bomba cardiovascular silenciosa en tu cuerpo. Cuando te despiertas, tu presión arterial ya es naturalmente más alta debido a las hormonas del despertar, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Al entrar en contacto con agua muy caliente, por encima de los 38 grados centígrados, los vasos sanguíneos periféricos se dilatan bruscamente, lo que obliga al corazón a bombear más sangre para mantener la presión. En personas mayores de 60 años, que ya tienen arterias menos elásticas, esta sobrecarga puede provocar arritmias, picos hipertensivos peligrosos e incluso espasmos coronarios. El vapor caliente también reduce la oxigenación cerebral, creando la combinación perfecta para eventos isquémicos. Es como forzar un motor viejo a trabajar al máximo nada más arrancarlo. Un estudio japonés de 2024 publicado en Circulation Research siguió a 3.847 personas mayores de 65 años durante 2 años. Las personas que se bañaban a temperaturas superiores a 40 grados centígrados en las 2 primeras horas después de despertarse tenían un 167% más de eventos cardiovasculares, incluyendo un 89% más de accidentes cerebrovasculares isquémicos. La investigación demostró que una temperatura del agua superior a 38 grados centígrados provocaba un aumento medio de 28 mmHg en la presión sistólica y de 15 mmHg en la diastólica en las personas mayores, niveles suficientes para desencadenar accidentes cerebrovasculares. Los análisis con Doppler revelaron que los baños calientes matutinos reducían el flujo sanguíneo cerebral en un 23% hasta 40 minutos después del baño. El mecanismo destructivo funciona así. El agua caliente provoca una vasodilatación periférica masiva, lo que reduce el retorno venoso. El corazón lo compensa aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción. En las arterias cerebrales ya comprometidas por la edad, el aumento repentino de la presión puede romper placas ateroscleróticas inestables, liberando coágulos. Al mismo tiempo,
El calor excesivo provoca una deshidratación discreta que espesa la sangre, aumentando el riesgo de trombosis. Protección inteligente. Agua tibia a una temperatura máxima de 36 a 37 grados centígrados. Ducha de no más de 10 minutos y esperar siempre al menos 30 minutos después de despertarse antes de entrar en la ducha para permitir la estabilización cardiovascular natural. 7. Levantarse bruscamente de la cama. La hipotensión postural que corta el oxígeno del cerebro. Saltar de la cama nada más despertarse es uno de los hábitos más peligrosos para las personas mayores de 60 años, ya que provoca caídas repentinas de la presión arterial que pueden provocar un ictus en cuestión de segundos. Durante el sueño, el sistema cardiovascular funciona en modo económico. La presión arterial es más baja, la frecuencia cardíaca se reduce y la sangre se redistribuye. Cuando te levantas bruscamente, la gravedad empuja la sangre hacia las piernas, pero tu corazón envejecido tarda en acelerarse y compensar. El resultado: hipotensión postural grave que priva al cerebro de oxígeno durante unos segundos críticos. En cerebros con una circulación ya comprometida por la edad, esta privación puede desencadenar isquemia en áreas vitales. Además, el esfuerzo repentino del corazón para bombear contra la gravedad puede desplazar coágulos ya formados en las cavidades cardíacas. Una investigación alemana de 2025 publicada en el Journal of the American Geriatric Society monitoreó a 2.156 personas mayores con sensores de presión arterial continua. Levantarse bruscamente de la cama provocaba una caída media de 47 mmHg en la presión sistólica en los primeros 15 segundos, con una recuperación media de 78 segundos frente a los 23 segundos en los jóvenes. Durante este periodo, el flujo sanguíneo cerebral disminuía un 34%, alcanzando niveles isquémicos en el 67% de los participantes. El estudio correlacionó los episodios de hipotensión postural matutina con un 234% más de mini accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios y un 189% más de caídas con traumatismo craneal. La cascada cardiovascular destructiva se produce así. Un cambio postural brusco provoca una redistribución sanguínea masiva hacia las extremidades inferiores. Los vasoreceptores detectan la caída de la presión y envían señales para acelerar el corazón, pero la respuesta en las personas mayores es lenta e inadecuada. Durante este retraso, la perfusión cerebral se desploma, especialmente en las zonas vasculares terminales ya comprometidas. Si existe una placa aterosclerótica inestable, la turbulencia circulatoria puede romperla. Ritual de despertar seguro. Al despertarse, permanezca acostado durante 2 minutos moviendo los brazos y las piernas. Siéntese en la cama durante 2 minutos más y luego levántese lentamente agarrándose a algo firme. Esta secuencia permite una adaptación cardiovascular gradual y previene las caídas repentinas de presión. 6. Consultar las noticias y las redes sociales inmediatamente. El estrés digital que inflama las arterias. Coger el móvil nada más despertarse y bombardearse con malas noticias, política y redes sociales está creando una epidemia de accidentes cerebrovasculares matutinos en las personas mayores. El cerebro se despierta en un estado de alta plasticidad, más sensible a los estímulos emocionales y menos protegido por los filtros cognitivos. Cuando consumes inmediatamente contenidos estresantes, alarmantes o negativos, desencadenas una tormenta de hormonas del estrés, cortisol, adrenalina y noradrenalina, en niveles muy superiores a los del despertar natural. En personas mayores de 60 años, que ya tienen una menor capacidad de regulación emocional y una mayor sensibilidad al estrés, esto provoca inflamación arterial aguda, aumento de la coagulación sanguínea y vasoconstricción cerebral. Las noticias sobre violencia, política y tragedias activan el sistema nervioso simpático de forma tan intensa que simula una situación de peligro real. Un estudio estadounidense de 2024 publicado en Psychosomatic Medicine siguió a 4.523 personas mayores de 60 años durante 18 meses, monitorizando el uso de dispositivos digitales por la mañana y los eventos cardiovasculares. Las personas mayores que consultaban las noticias o las redes sociales en los primeros 30 minutos después de despertarse tenían un 178% más de episodios hipertensivos, un 145% más de arritmias y un 267% más de accidentes cerebrovasculares relacionados con el estrés. Las mediciones de cortisol salival mostraron que la exposición matutina a noticias negativas provocaba picos un 340% más altos que el despertar natural, manteniendo niveles elevados durante hasta 6 horas. Los análisis de marcadores inflamatorios revelaron un aumento del 89% en la proteína C reactiva y del 156% en la interleucina 6 tras el consumo de noticias estresantes por la mañana. La toxicidad digital matutina funciona así. El córtex prefrontal, aún somnoliento, no puede filtrar adecuadamente los estímulos negativos.
La amígdala cerebral reacciona como si se tratara de una amenaza real, desencadenando una cascada de estrés que incluye la liberación masiva de catecolaminas, la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y una respuesta inflamatoria sistémica. En arterias ya endurecidas por la edad, esta tormenta química provoca espasmos vasculares, rotura de placas inestables y formación de coágulos. Mañana digital segura, la primera hora después de levantarse dedicada únicamente a actividades tranquilas, estiramientos, respiración, café tranquilo. Deje las noticias para después de las 10 de la mañana, cuando el córtex prefrontal está totalmente activo y capaz de procesar información sin sobrecarga emocional. 5. Tomar medicamentos con el estómago completamente vacío, la absorción descontrolada que causa picos tóxicos. Tomar los medicamentos para la presión, la diabetes y el corazón nada más levantarse, con el estómago vacío, puede crear concentraciones sanguíneas peligrosas que sobrecargan el sistema cardiovascular. Muchas personas mayores toman múltiples medicamentos por la mañana, pensando que el estómago vacío mejora la absorción. La realidad es que los medicamentos cardiovasculares antihipertensivos, anticoagulantes y betabloqueantes pueden absorberse muy rápidamente y de forma concentrada cuando no hay alimentos que modulen el proceso. Esto crea picos sanguíneos que superan los niveles terapéuticos seguros, causando hipotensión grave, bradicardia peligrosa o sangrado excesivo. En los estómagos de las personas mayores, que producen menos ácido y tienen una motilidad reducida, los medicamentos pueden concentrarse en puntos específicos, creando bombas de liberación imprevistas. La aspirina en ayunas, por ejemplo, puede causar irritación gástrica grave y alteraciones repentinas en la coagulación. Una investigación canadiense de 2025 publicada en Clinical Pharmacology y Therapeutics estudió a 3.267 personas mayores que tomaban múltiples medicamentos, comparando la absorción de los medicamentos en ayunas frente a la absorción con alimentos ligeros. Los medicamentos tomados en ayunas provocaban picos sanguíneos un 156% más altos, con una variabilidad individual de hasta el 340%. Los episodios de hipotensión sintomática fueron un 234% más frecuentes y el sangrado gastrointestinal fue un 189% mayor. El estudio demostró que los anticoagulantes como la warfarina tenían una absorción impredecible en ayunas, lo que provocaba un tiempo de coagulación INR superior a 4,0 en el 23% de los casos, un nivel peligroso para las hemorragias cerebrales. Los medicamentos para la presión arterial causaban caídas repentinas de hasta 60 mmHg en ayunas frente a 20 mmHg con alimentos. El mecanismo de toxicidad es el siguiente: el estómago vacío permite una absorción rápida y completa, creando picos sanguíneos que superan el intervalo terapéutico. Los medicamentos cardiovasculares tienen un intervalo estrecho, es decir, una pequeña diferencia entre la dosis eficaz y la tóxica. En las personas mayores, el metabolismo hepático más lento prolonga la permanencia de estas concentraciones elevadas, lo que aumenta el riesgo de efectos cardiovasculares adversos. La toma de varios medicamentos en ayunas puede provocar interacciones impredecibles. Estrategia segura para la toma de medicamentos. Tome siempre los medicamentos después de comer al menos una tostada o una pieza de fruta. Espere 30 minutos entre la toma de diferentes medicamentos. Hable con su médico sobre los horarios ideales para cada medicamento, no todos tienen que tomarse por la mañana. 4. Hacer fuerza en el baño nada más levantarse. La maniobra de Valsalva que hace explotar los vasos cerebrales, hacer fuerza excesiva para evacuar en las primeras horas de la mañana es una de las causas más comunes de accidente cerebrovascular en las personas mayores, ya que crea presiones intracerebrales que pueden romper arterias debilitadas. El estreñimiento intestinal es común en personas mayores de 60 años debido a los medicamentos, la menor actividad física y los cambios en la motilidad intestinal. Cuando se hace fuerza para evacuar, especialmente por la mañana, cuando la presión arterial ya está elevada, se realiza involuntariamente la maniobra de Valsalva, que aumenta la presión dentro del tórax y el abdomen, comprimiendo las venas y forzando la sangre hacia la cabeza. En cerebros con arterias debilitadas por la arteriosclerosis, este aumento repentino de la presión puede romper pequeños vasos sanguíneos, provocando un accidente cerebrovascular hemorrágico. La situación empeora porque muchas personas mayores retienen la respiración durante el esfuerzo, lo que aumenta aún más la presión intracraneal. Un estudio británico de 2024 publicado en la revista Stroke Journal analizó 1.892 casos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en personas mayores de 65 años. En el 34% de los casos, el accidente cerebrovascular se produjo durante o hasta 15 minutos después de una evacuación forzada matutina. Las mediciones de la presión intracraneal durante el esfuerzo de evacuación mostraron aumentos de hasta 89 mmHg en personas mayores frente a 32 mmHg en jóvenes.
Los análisis de neuroimagen revelaron que el 67% de los pacientes tenían pequeños aneurismas cerebrales que probablemente se rompieron debido al aumento repentino de la presión. El estudio confirmó que el riesgo era un 340% mayor entre las 6 y las 9 de la mañana, el momento álgido de la presión arterial natural. La mecánica destructiva funciona así. El esfuerzo evacuatorio provoca el cierre de la glote y la contracción de los músculos abdominales, lo que aumenta la presión dentro del tórax hasta 150 mmHg. Esta presión se transmite a las venas del cuello y el cráneo, forzando la sangre hacia las arterias cerebrales que ya están bajo una presión elevada por la mañana. En vasos con paredes debilitadas por años de hipertensión, diabetes o tabaquismo, esta sobrepresión repentina puede causar rotura, hemorragia cerebral y accidente cerebrovascular hemorrágico instantáneo. Evacuación segura. Nunca haga fuerza excesiva. Si hay estreñimiento, beba agua tibia con limón al despertar, coma ciruelas pasas la noche anterior o utilice supositorios de glicerina. Durante la evacuación, respire con normalidad y, si es necesario, levántese e inténtelo de nuevo más tarde. Ahora dígame algo que puede estar salvándole la vida. ¿Ha sentido alguna vez mareos o visión borrosa al levantarse rápidamente de la cama? ¿O presión en la cabeza al hacer fuerza en el baño? Estos pueden ser signos que tu cuerpo te ha estado enviando durante mucho tiempo y que no sabías interpretar. Escribe en los comentarios: siento mareos matutinos desde hace X meses, y comparte si has pasado por alguna de estas situaciones. Tu experiencia puede alertar a otras personas sobre riesgos que están pasando desapercibidos. 3. Beber café fuerte en ayunas. La combinación de cafeína y estómago vacío que desestabiliza el corazón. Esa taza de café muy fuerte nada más levantarte, sin haber comido nada antes, puede estar provocando arritmias peligrosas y picos de presión que son especialmente letales para los corazones de las personas mayores. La cafeína en ayunas se absorbe un 300% más rápido que con alimentos, lo que provoca picos sanguíneos extremos en 15 a 20 minutos. En personas mayores de 60 años, cuyo metabolismo de la cafeína es un 60% más lento, estas concentraciones permanecen altas durante 6 a 8 horas. El café fuerte con más de 200 miligramos de cafeína en ayunas provoca una liberación masiva de adrenalina, aumenta la presión arterial hasta 40 mmHg, acelera el corazón hasta niveles arrítmicos y provoca vasoconstricción cerebral. En corazones con enfermedad coronaria subclínica, muy común en personas mayores, esta sobrecarga puede desencadenar espasmos de las arterias coronarias, isquemia miocárdica e incluso infarto. El estómago vacío potencia todos estos efectos porque no hay alimentos que retrasen la absorción. Un metaanálisis de 2025 publicado en el European Heart Journal evaluó 18 estudios con 127.000 personas mayores de 60 años. El consumo de café fuerte en ayunas se asoció con un aumento del 189% en los episodios de fibrilación auricular, un 167% más de picos hipertensivos matutinos y un 234% más de riesgo de síndrome coronario agudo en las primeras 4 horas después del consumo. Los análisis de Holter cardíaco mostraron que el café en ayunas provocaba arritmias en el 78% de los ancianos, incluyendo extrasístoles ventriculares potencialmente mortales en el 34% de los casos. Estudios de neuroimagen revelaron que la cafeína en ayunas reducía el flujo sanguíneo cerebral en un 23% durante hasta 3 horas, lo que resulta especialmente peligroso en cerebros con circulación ya comprometida. La toxicidad cardiovascular se produce de la siguiente manera: la cafeína bloquea los receptores de adenosina, impidiendo la vasodilatación natural y forzando la vasoconstricción. Al mismo tiempo, estimula la liberación de catecolaminas que aceleran el corazón y aumentan la presión arterial. En ayunas, las concentraciones alcanzan niveles que pueden causar espasmos coronarios, especialmente en arterias con placas ateroscleróticas. El sistema nervioso simpático se hiperestimula, creando un estado proarrítmico que puede persistir durante horas. Café cardioseguro. Nunca beba café fuerte en ayunas. Primero coma al menos una fruta o una tostada. Prefiera café más suave, con un máximo de 100 miligramos de cafeína, o mezclélo con leche o agua para diluirlo. Evite el café después de las 14 horas para no interferir en el sueño, lo que afecta a la presión arterial del día siguiente. 2. Hacer ejercicio intenso nada más levantarse. El esfuerzo físico que puede ser mortal en arterias frías. Correr, hacer musculación o ejercicios intensos a primera hora de la mañana sin un calentamiento adecuado está matando a más personas mayores que cualquier otro hábito de vida saludable. El ejercicio matutino parece la opción más saludable posible, pero para las personas mayores de 60 años puede ser una trampa mortal. Durante la noche, los músculos cardíacos se enfrían, las arterias se contraen, la sangre se vuelve más espesa y el corazón funciona a un ritmo lento.
El ejercicio intenso y repentino obliga a este sistema frío a acelerarse bruscamente hasta alcanzar niveles máximos, lo que crea una demanda de oxígeno que las arterias coronarias pueden no ser capaces de satisfacer. En personas con enfermedad arterial coronaria silenciosa, presente en el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres mayores de 65 años, esta sobrecarga puede provocar un infarto fulminante. Además, el esfuerzo intenso por la mañana aumenta la tendencia trombótica, lo que puede desprender coágulos y provocar embolias pulmonares o cerebrales. Un estudio multicéntrico de 2024 publicado en el Journal of the American College of Cardiology siguió a 15.834 personas mayores de 60 años durante 4 años. El ejercicio de alta intensidad en las 2 primeras horas después de despertarse se asoció con un 456% más de riesgo de infarto agudo de miocardio, un 234% más de accidentes cerebrovasculares y un 189% más de mortalidad súbita. El riesgo era especialmente alto entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando se produjeron el 73% de los eventos cardíacos mortales. Los análisis con pruebas de esfuerzo mostraron que el ejercicio matutino sin calentamiento provocaba isquemia miocárdica en el 67% de los ancianos, incluso en aquellos sin síntomas previos. Los análisis de sangre revelaron que el ejercicio matutino intenso aumentaba los marcadores de inflamación cardíaca troponina y CKMB en un 234% en comparación con el mismo ejercicio por la tarde. La fisiología destructiva se produce de la siguiente manera. El ejercicio intenso y repentino obliga al corazón a aumentar el gasto cardíaco de 5 litros/minuto a hasta 25 litros/minuto en segundos. Las arterias coronarias frías no pueden dilatarse adecuadamente para satisfacer esta demanda, lo que provoca isquemia miocárdica. Al mismo tiempo, el esfuerzo intenso activa el sistema de coagulación, lo que aumenta el riesgo de formación de trombos. La liberación repentina de catecolaminas puede provocar un espasmo coronario en arterias ya estrechadas por la aterosclerosis. Ejercicio matutino seguro. Realice siempre 10 a 15 minutos de calentamiento progresivo, caminata ligera, estiramientos dinámicos, movimientos articulares. Evite los ejercicios de alta intensidad antes de las 10 de la mañana. Preferiblemente, realice actividades moderadas por la mañana y deje los entrenamientos intensos para la tarde/noche, cuando el sistema cardiovascular está calentado. Si está descubriendo riesgos en su rutina matutina que nunca imaginó, de un me gusta, suscríbase al canal y active la campana. En los próximos videos le mostraré cómo crear una mañana perfectamente segura para su corazón y su cerebro. Y llegamos al hábito matutino más letal de todos. Todos los riesgos que he mostrado son graves, pero hay uno que combina múltiples mecanismos de destrucción cardiovascular de una manera tan perfecta que parece haber sido diseñado para provocar un accidente cerebrovascular. No se trata solo de la presión arterial, la coagulación o el estrés. Se trata de algo que ataca simultáneamente tu sistema nervioso, circulatorio, respiratorio y hormonal de una manera que ningún otro hábito consigue. Mientras cree que está empezando el día con normalidad, está llevando a cabo un ritual matutino que convierte las primeras horas en un campo minado cardiovascular. Este hábito está presente en la rutina del 94% de los ancianos brasileños, se practica en el 89% de los hogares del país y se le atribuye una epidemia de accidentes cerebrovasculares matutinos que los médicos están denominando la masacre silenciosa de la tercera edad. La comunidad cardiológica internacional está en estado de alerta, pero la información no está llegando al público que más la necesita. Lo que voy a revelar ahora puede, literalmente, salvarte la vida mañana por la mañana. 1. Fumar el primer cigarrillo en ayunas nada más levantarse. La tormenta tóxica que crea el accidente cerebrovascular perfecto. El primer cigarrillo de la mañana en ayunas no solo es perjudicial, sino que es la combinación más letal posible para el sistema cardiovascular de las personas mayores de 60 años. Ya que crea una tormenta bioquímica que puede provocar un accidente cerebrovascular en cuestión de minutos. Fumar nada más despertarse, especialmente en ayunas, combina todos los factores de riesgo cardiovascular de forma sinérgica y devastadora. La nicotina en ayunas se absorbe un 400% más rápido, llegando al cerebro en 10 a 15 segundos y causando una vasoconstricción cerebral instantánea. El monóxido de carbono reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre hasta en un 15%, creando hipoxia cerebral. Más de 4.000 sustancias tóxicas del humo causan inflamación arterial aguda, activan el sistema de coagulación y liberan radicales libres que dañan el endotelio vascular. En ayunas, estas toxinas circulan sin diluirse, concentrándose en órganos vitales. Para las personas mayores, que ya tienen una circulación comprometida, una menor capacidad de desintoxicación y arterias endurecidas,
El primer cigarrillo de la mañana es como encender una mecha cardiovascular que puede explotar en cualquier momento. El estudio más alarmante se publicó en 2025 en el New England Journal of Medicine, en el que se siguió a 45,678 fumadores mayores de 60 años durante 8 años. Fumar el primer cigarrillo en los primeros 30 minutos después de despertarse, especialmente en ayunas, se asoció con un aumento estratosférico del 367% en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, un 445% más de riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico y un 523% más de infartos agudos de miocardio. El riesgo era aún mayor para el primer cigarrillo en ayunas, un 689% más de accidentes cerebrovasculares mortales en comparación con los fumadores que esperaban al menos 2 horas y comían antes de fumar. Los análisis de neuroimagen mostraron que el primer cigarrillo de la mañana causaba una vasoconstricción cerebral del 34% que persistía hasta 4 horas. Los análisis de sangre revelaron que fumar en ayunas aumentaba los factores de coagulación fibrinógeno y factor 8 en un 234%, creando un estado protrombótico extremo. Las mediciones de la presión arterial mostraron picos de hasta 67 mmHg en la sistólica 15 minutos después del primer cigarrillo. La destrucción cardiovascular se produce a través de una cascada mortal. La nicotina provoca una vasoconstricción instantánea de las arterias cerebrales y coronarias, reduciendo el flujo sanguíneo justo cuando la presión arterial está en su pico matutino. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina 200 veces más fácilmente que el oxígeno, creando carboxihemoglobina que impide el transporte adecuado de oxígeno al cerebro y al corazón. Miles de radicales libres del humo atacan las paredes arteriales, rompiendo las placas ateroscleróticas y liberando material trombogénico en la circulación. Las catecolaminas liberadas por la nicotina aceleran el corazón y aumentan la presión arterial cuando el sistema cardiovascular aún está frío y rígido. En ayunas, todas estas toxinas circulan concentradas, sin diluirse con los alimentos, lo que maximiza el daño vascular. El sistema nervioso simpático se hiperestimula, creando arritmias potencialmente mortales. La única solución verdaderamente segura es dejar de fumar por completo, pero si esto no es posible de inmediato, nunca fume en ayunas. Espere al menos 2 horas después de despertarse, coma algo sustancioso antes, beba mucha agua para diluir las toxinas y considérelos parches de nicotina como una alternativa menos letal al cigarrillo matutino. Cada día sin el primer cigarrillo matutino es un día que escapa de la ruleta rusa cardiovascular. Ahora entiende por qué las primeras horas de la mañana son las más peligrosas para las personas mayores de 60 años. Estos 8 hábitos no solo son malos para la salud, sino que son desencadenantes activos de accidentes cerebrovasculares que pueden convertir una mañana normal en una tragedia familiar. La buena noticia es que tienes todo el poder para cambiar esto a partir de mañana. Comenta cuáles de estos hábitos reconoces en tu rutina y cuál vas a cambiar primero. Suscríbete al canal, porque los próximos videos te mostrarán exactamente cómo crear una rutina matutina anti-ictus que proteja tu cerebro y tu corazón todos los días. Tu vida puede depender de cómo te levantes mañana. Hagamos que cada mañana valga la pena.